Si has dado clic aquí es porque eres de esas personas realmente curiosas, que sabes poner atención aquí y ahora, lo realmente importante, y sabes hacer que todo lo demás se desvanezca. Quédate con nosotros, pegado ahí, como si fueras un niño pequeño escuchando una gran historia. Y la historia de hoy va a ser bastante divertida e interesante. Así que quédate con nosotros, suscríbete al canal, dale like, comenta, sé parte de la conversación. Esta noche estaremos platicando, nos estaremos poniendo místicos, estaremos invocando el espíritu de Siddhartha Gautama, del Buda. Hoy tenemos como invitado a Mario Vergara Escamilla, quien es miembro de la comunidad budista Soka Gakkai de México, aquí en Yucatán, representante de aquí de Yucatán, aquí en la ciudad de Mérida. Así que apóyanos, suscríbete al canal, es muy importante. Y pues Mario, muchas gracias por estar aquí. No sé, ¿con qué podemos empezar? Porque el universo del budismo es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces pensamos si es una filosofía, si es una religión, si es una especie de tecnología de la conciencia. ¿Qué dirías que es el budismo? Gracias Gustavo, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches. Eh, Realmente agradezco la invitación, me siento muy complacido de que nos estés brindando este espacio para el diálogo. Y bueno, la pregunta sí es muy vasta, ¿no? Definitivamente, ¿qué es esta parte? ¿Es filosofía o es religión? Es las dos cosas a la vez, ¿no? Ujú. El budismo, como bien todos nuestros amigos lo deben de saber, pues parte desde el Buda Siddhartha Gautama en la India y pues poco a poco se fue diseminando, ¿no? De la India hacia China, de China hacia Japón. Claro, estamos hablando de lapsos muy grandes, ¿no? Siglos, en realidad. ¿Y qué sucede específicamente con esta filosofía de vida que nosotros practicamos? Porque budismos, pues hay muchos tonos, hay muchas denominaciones, muchas escuelas. Esto es algo muy importante, ¿no? Resaltarlo porque muchas personas pueden creer que como tal solamente existe una cosa, pero no, en realidad está muy bifurcado, como tantas otras ramas también que conocemos, ¿no? En la parte occidental. Entonces, el budismo pues no es la excepción. En este caso, el budismo Nichiren o el budismo de Nichiren Daishonin, que es justamente el que nosotros practicamos con esta escuela, con este monje, muy interesante en el siglo XIII. Del siglo XIII, o sea, estamos hablando del Japón feudal propiamente, la pregunta crucial que se hacen es, bueno, ¿cuál de todas estas escuelas o que predominaban en las escuelas en el Japón era la enseñanza más correcta o más allegada al Buda histórico? Ujú. Y bueno, Nichiren Daishonin no lo inventó, lo descubre justamente en los escritos de Siddhartha Gautama o de Sakyamuni, como comúnmente nosotros lo conocemos, eh, y de inmediato, pues ahí encuentra toda la máxima expresión de su enseñanza en el Sutra del Loto. Y del Sutra del Loto, bueno, pues ya se empieza a desprender, o en este caso, él empieza a escribir cartas a sus allegados, empieza a dar forma a toda, sin pensarlo probablemente como hasta qué alcance, ¿no? Probablemente se iba a tener en esto, pero basado siempre en la filosofía directa de por qué el budismo fue concebido, ¿no? O sea, Perdón, ¿qué es el Sutra del Loto? el Sutra del Loto consta de 28 capítulos, Ah, es un texto. es un texto Ok, del Buda Siddhartha. ok. Ajá. Entonces es realmente muy importante, es un texto muy importante. Algunas otras escuelas le denominan que su siguiente escrito, el Nirvana y todo eso, lo conocen como, o lo dan como el superior, pero en realidad tuvo muchos escritos el Buda, ¿no? Siddhartha, sin embargo, sus máximas obras, su máximo conocimiento está en el Sutra del Loto. Consta de 28 capítulos. Pues es como Allí el es texto sagrado. Mm, O bueno, o sea, no sé cómo le sí, llaman. sí, sí, uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque ahí está justamente las- la, la situación del por qué o cómo se ilumina el Buda. Ujú. Eso es algo muy interesante y eso es con lo que se rompen muchos paradigmas, incluso con escuelas budistas. Digo, no sé, a lo mejor voy muy rápido en la historia, ¿no? Pero se rompen muchos paradigmas. ¿Por qué? Porque el mismo Buda, Siddhartha o Sakyamuni,
ajá, menciona que deja las cosas para que las demás personas se puedan iluminar al igual que él. Y esto es algo muy interesante porque si no se interpreta de la manera correcta, tal vez por eso hay muchas enseñanzas budistas que buscan seguidores o que Ok. buscan tener, si es un maestro budista, entonces tal vez ese maestro budista me va a llevar a la iluminación. Pero en este caso, el propio escrito del Buda menciona para que se iluminen como yo lo hice. Ujú. Entonces, no estamos hablando de una particularidad de seguir, sino más bien de emular, ¿no? Es una cuestión de que, ok, lo más importante es de que entonces también nos podemos convertir en Budas, aquí y ahora. Y es correcto. A través de los tiempos, desde ese siglo XIII, ¿no? Lo que fue el Buda ya Nichiren, empieza justamente a disertar, a hacer las cartas, a darle forma de, ¿por qué? ¿Y para quién es esta enseñanza? Y esta enseñanza es para toda la humanidad. O sea, no es nada más para una escuela o no nada más fue para los monjes de aquella época, o sea, Ajá. es para toda la humanidad. O sea, si cualquier persona se puede manifestar su máximo potencial, ¿por qué no hacerlo? Perdón, lo que comentabas que eso de los maestros, eh, no sé si lo estoy entendiendo bien, o sea, no es una característica del budismo el que sean como evangelizadores, así lo estoy entendiendo. Mira, no, más bien lo que yo te trato de explicar es que justamente en muchas escuelas budistas Ujú. existen maestros o Ok. existen con otros nombres de Buda, Interpretaciones. interpretaciones en donde normalmente dices, bueno, el Buda de la felicidad, el Buda del amor, ¿sí? Entonces, muchos practicantes de esas escuelas están listos, así como en el budismo Hinayana, a que, bueno, he practicado toda esta existencia y cuando muera subiré un peldaño más en sabiduría, así me iré vida tras vida hasta alcanzar una iluminación. Ujú. Y eso realmente, pues, es un postulado de esas escuelas, ¿no? En el budismo Nichiren rompe con toda esa particularidad, con todo ese paradigma, y eso es por lo que es muy revolucionario. Entonces, bueno, si yo practico el budismo Nichiren, puedo manifestar, no es puedo, es debo manifestar. Debo manifestar Tu budeidad. mi budeidad, al igual que tú. O sea, intrínsecamente cada persona, ¿sí? Tiene la budeidad dentro. Y entonces, o es un Buda potencial. ¿Cómo lo podemos traducir en términos llanos? Exactamente. ¿No? ¿Cómo lo podemos traducir? Porque sí, romper un paradigma tan rápido no entra tan rápido, ¿no? En este sentido, la budeidad no significa que te conviertas en un ser trascendental como hemos creído o como se ha pensado. Occidentalmente podríamos tener muchas imágenes de seres que realmente no humanos que han trascendido eso, pero en realidad un Buda es un ser humano con una máxima capacidad de sabiduría. Un ser humano es con todo el potencial, ¿no? O sea, yo te pregunto, Todo el Gustavo, potencial. tú tienes claro todo tu potencial? Ajá. ¿Sí? O sea, tenemos conocimiento, tenemos educación, tenemos muchas cosas, pero ¿está tu máximo potencial humano desarrollado? Esa es una pregunta muy interesante que también le podremos hacer a nuestro auditorio. O sea, ¿de qué manera vamos a lograr verdaderamente entender la naturaleza de vida, tan solo de la planta que tienes atrás, o la naturaleza de vida que tienes O en tu sea, familia? lo que quiero, o sea, lo que trastoca o es transversal a todas las corrientes es la idea de llegar a la budeidad, Sí, a claro, la, como en otras enseñanzas, así a la es. iluminación. Manifestar la iluminación, claro. O que, bueno, la imagen de la iluminación estereotipada tal vez o prejuiciada es el Buda en medio del Himalaya, así como, Exacto, y a lo mejor haciendo voltea nada. y te señala y te dice, tú eres el elegido. Exacto, entonces no sé si esa es la imagen, por lo que esa es la definición correcta de iluminado, o más bien me suena a que pues desarrolles todo tu potencial
en el territorio, ¿no? En la realidad, no En la solamente realidad, como, exacto. O sea, el éter. no en un plano diferente al que conoces. O sea, tu máximo potencial está aquí y ahora. Por eso rompe un paradigma muy fuerte, ¿no? Ujú. Entonces, en tal sentido, comprender de que, ok, la potencialidad de tu budeidad, ahora vamos a hablarlo así, si me lo permites, la potencialidad de tu budeidad depende de cuánto te vas a desarrollar, ¿no? Si tú te convirtieras al budismo Nichiren, Ujú. ujú, entonces empezaríamos a estudiar de dónde viene, quién soy, para dónde vas. Y Ujú. entonces comenzaríamos a comprender tu condición humana, tus estados de vida, ¿sí? Hay una práctica, sí, tenemos una práctica. Tenemos un objeto de devoción, por supuesto que lo tenemos también. Y tenemos que hacer, o sea, no tenemos que hacer nada extraordinario en cierto momento. Digo, nada extraordinario para quienes ya somos practicantes, ¿no? Es muy nuevo para quienes apenas lo conocerán. Por ejemplo, la invocación del Nan-myoho Renge-kyo, mañana y tarde, pues es nuevo. Ujú. ¿Qué nos provee? Pues nos provee de paz, nos provee de sabiduría, nos provee primero que nada de enfoque. Ujú. Ok. Y mediante eso que actualmente se podría denominar como una meditación, es una meditación activa. ¿Por qué activa? Nosotros no cerramos los ojos, nosotros no tratamos de desapegarnos de la realidad ni de los deseos. Al contrario, los deseos mundanos nos llevan a la iluminación. Es que sigo con esta idea de estereotipada de que el iluminado es este que está meditando todo el día, ¿no? Y está como que en un estado de conciencia, casi casi como flotando, ¿no? Exacto, Entonces, exacto, es la idea. por lo que estoy escuchando, no, no necesariamente, ¿no? En el budismo de Nichiren no es así. Ok. Sí, no voy a marcar otras diferencias, por favor, porque estamos hablando del budismo Nichiren. Ajá. Entonces, por eso es situarnos en el presente. Y esto es lo más importante de todo. O sea, verdaderamente sí, tenemos ideas concebidas, tenemos raciocinio cultural o incluso cualquier persona que le preguntemos acá afuera, oye, ¿cuál es tu idea del Buda? Pues va a decir, no, pues es un ser que anda por ahí, ¿no? Y ya es intocable, ya es inalcanzable. Ajá. Sin embargo, cuando vamos adentrándonos a esta bella enseñanza, te das cuenta que tú también eres un Buda y yo también soy un Buda. Entonces, hacer ese clic nos puede tomar años. Ok. Te la tienes que creer, o sea, no es que te la tengas que creer solamente, es que verdaderamente no, a veces nos restamos poder, la magnificencia de nuestra vida. O sea, tu cuerpo es esencialmente un templo, ¿no? Ujú. O sea, nos alimentamos, se procesa el alimento, nuestros órganos internos tienen una perfecta armonía. ¿Sí? Para poder tener y nosotros captamos las imágenes exteriores mediante nuestros sentidos y los procesamos y entonces tenemos sentimientos. O sea, todo eso no es automático, ¿no? O sea, todo eso no es producto nada más de una realidad alterna. O sea, en realidad está sucediendo. Y entonces, ¿por qué no creer que somos esa imagen divina? De decir, un Buda suena a una imagen divina, Ajá. pero ¿por qué no lo eres? ¿Por qué no te consideras de esa manera? Es un empoderamiento al ser humano, Ok. ¿sí? Ese empoderamiento es algo que verdaderamente hoy en día nuestra sociedad se lo requiere, porque de esa manera entonces entramos a un plano de humanismo más elevado, ¿no? O sea, O sea, cada persona puede tener su experiencia propia, o no sé si llamarle su versión de su budeidad, cada escuela, cada escuela. cada escuela, dependiendo sus principios básicos, puede tener una... Sí, está, te digo, el budismo es muy diverso. O sea, básicamente lo que son las escuelas Hinayana conllevan todavía parte de esoterismo y cuestiones así, como las escuelas Mahayana, que ya buscan una solución más práctica, ¿no? O más, Más aterrizada. exactamente.
Pero bueno, o sea, no quiero entrar yo en tantos detalles porque nos desviaríamos, ¿no? De todo esto. Y aquí lo importante es que hablemos un poquito de lo que es el budismo Nichiren. Entonces, eso es lo que postula el budismo Nichiren, Ok. en esencia, ¿no? O sea, no hay una promesa de salvación posterior, no hay una promesa o una circunstancia de un Buda alterno que te va a elegir no. O sea, el mismo Nichiren Daishonin en sus escritos, ¿sí? Está que mediante la invocación del Nan-myoho Renge-kyo, haciendo las causas correctas, estudiando correctamente, nuestra condición humana va prosperando. Ajá. Y al prosperar nos va empoderando y entonces empiezas a tener esas facultades verdaderamente sobresalientes. No estamos hablando, insisto, no es magia, no es fuera de este mundo, porque es un proceso, ¿no? Si realmente lo hiciéramos de la noche a la mañana, serían soluciones milagrosas, si me permiten la palabra, ¿no? ¿No? Pero no existe esa circunstancia. Lo más importante es que hay un proceso y cada ser humano conlleva el suyo. Entran muchas cuestiones, no nada más. Ahorita yo le estoy hablando de una manera sencilla o simple, ¿no? Así como que de aquí del plano A al plano B. Sí, pero dentro de todo eso, pues entran tus karmas, vamos a hablarlo, ¿no? Karmas. Tu karma, ¿Qué es el karma? ¿no? Literalmente es acción, Acción. ¿no? El karma literalmente es acción. Y lo traes a veces de arriba para abajo, ¿no? Es mi karma, Sí, pero Acción. mira, el karma se acumula, no nada más es negativo, ¿eh? Porque mucha gente piensa que el karma es negativo. No, el karma también es positivo, o las buenas acciones también es un cúmulo, ¿me explico? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? Ujú. ¿Hacemos lo correcto? O sea, y no estoy hablando solamente de valores, sino estoy hablando de condición de mi mente y de mi humanidad. ¿Hago lo correcto? Cuando te das la espalda, o yo me doy la espalda, o tu amigo se da la espalda, ¿realmente seguimos sintiendo el mismo aprecio que cuando lo tengo en apariencia de frente? Porque eso es lo que nos genera un karma, ¿no? O sea, no es como un sistema de puntaje. Exacto, no es un sistema de O, puntaje solamente. o sí lo es. O sea, no es lo que. O sea, si hago 20 acciones buenas, ya tengo 20 puntos karma. No, 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 aquí no se abona, No se acumula, no se acumula, ¿no? no se puede intercambiar Es muy interesante cómo lo reaccionamos nosotros como occidentales, porque esa es la idea como si fuera dinero, más ¿no? tácita, ¿no? De decir, pues, Un medio de intercambio. te mentí 10 veces, pero ya te dije la verdad una, pues ya me estoy con una gran verdad, Menos 9. entonces, menos 9. No funciona así. O sea, Ok. realmente la acumulación de las acciones son por pensamiento, Ujú. ¿no? Por comportamiento o actuación y por la voz. Entonces, ¿Vos? voz, lo que estamos diciendo, ¿no? Ok. Entonces, en apariencia hay muchas personas que yo he escuchado decir, lo dije sin pensar. Ujú. O sea, pues, probablemente sí, pero ya lo dijiste. O sea, ya digamos hay dos puntos, ¿no? Pensamiento y voz, Exactamente, ¿no? Entonces, más la acción, más la acción, comportamiento. es el comportamiento. Entonces, todo esto conlleva a generar causas. Ujú. Generas causas, sí, pues, lo podemos decir abiertamente, positivas o negativas, pero no hay descuento, ¿no? Sí, no hay descuento. O sea, en este Ajá. sentido, ¿qué ocurre? O sea, nosotros cuando estamos en esta transición, porque es una transición, esto normalmente el segundo presidente de la Soka Gakkai, que ahorita quiero hablar un poquito de dónde viene la Soka Gakkai, Ujú. porque es una organización, bueno, para México, para Yucatán, pues puede ser nueva, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, pues ya desde 1930 ha sido fundada. Y cómo es que se asume, ¿no? Como esto. Pero en tal sentido, nosotros aquí lo que hacemos cuando hacemos la invocación del Nan-myoho Renge-kyo, ujú, entonces nos va despertando esa conciencia. Ok. Conciencia de consciente, ¿eh?
primero. Te hace consciente. De ¿Qué estoy conocer. haciendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, no es qué hace el de allá. No, fíjate lo que dije. ¿Qué estoy haciendo? Porque ver lo que hace el otro, no necesito el budismo, ¿no? Ajá. ¿A poco no? Sí, no necesitamos la enseñanza. O sea, para criticar, no necesitamos una enseñanza. Es qué estoy haciendo. Y aquí es donde se pone bonito el asunto. Muchas personas cuesta trabajo ver hacia adentro, porque normalmente lo normal es hacia afuera. Pero ve hacia adentro. ¿Quién eres? ¿Qué piensas? ¿Cómo razonas? ¿Cómo te comportas? Ujú. ¿Cómo vives dentro de ti? ¿Con quién compartes dentro de ti? ¿Cuáles son tus sentimientos del día? ¿Es ira? ¿Es sufrimiento? Digo, porque al final, ante una cámara podemos sonreír, ¿no? Ante un cúmulo de personas podemos ser los más amigables. Pero yo mismo, a mi interior, ¿con qué estoy lidiando? ¿Qué no me deja dormir? O en esos lugares privados, ¿qué ocupa mi mente? Ujú. Entonces, eso son partes esenciales, ¿sí? Y esa conciencia, o sea, vuelvo y retomo, la invocación del Nam-myoho Renge Kyo nos empieza a hacer conscientes. Esta práctica que comentas, ¿en qué consiste? ¿Es una práctica? ¿Es una meditación? Es una práctica, es una meditación activa. Ujú. ¿Por qué? Bueno, en realidad lo que hacemos al invocar Nam-myoho Renge Kyo, ¿sí? Nam es devoción, Ujú. pero la devoción hacia afuera, no, es la devoción a mi vida, a mi propio ser. Mi ojo puede interpretarse como místico o vida y muerte, que normalmente son insondeables, ¿no? O sea, ¿por qué vivimos? Cada quien podrá tener un concepto, pero también cuando hablamos de la muerte, también muchas personas pueden huir de ese concepto. Renge, que se interpreta como causa y efecto, no hay más, ¿no? Y Kyo, que es un elemento integrador universal, sonido. ¿Ok? Ok. Entonces, Nan-myoho Renge Kyo, la invocación del Nan-myoho Renge Kyo, en repetidas veces, muchas personas dicen, es como un mantra. Mm, Suena, tiene un tono, es nuestro tono, Ujú. ¿sí? Vibramos, ¿sí? Nosotros lo hacemos internamente, nos gusta sentirnos bien, nos reconforta, pero no volamos. No hay que volar, Ok. ¿no? Entonces, por eso es consciente. Tengo mis ojos abiertos, mi objeto de devoción, que mi objeto de devoción no es una persona, ¿sí? Es una representación gráfica o escrita de la iluminación que debo manifestar, Ujú. ¿ok? Como un Entonces, símbolo, letras. sí son letras, claro, Ok. ¿sí? Entonces, invocamos, pero sabemos que esa es la parte aspiracional que vive dentro de mí. Dentro de mí está lo positivo, lo negativo, lo excelente, lo excelso, también hay algo repugnante. O sea, todo eso lo tenemos. Entonces, hay que reconocerlo y hay que irlo puliendo. Esa es la Puliendo. parte. Por eso, en la Soka Gakkai, o dentro de lo que es la Soka Gakkai, se llama revolución humana. Ajá. Haz tu revolución humana, Gustavo. O sea, y las personas pueden decir, pero ¿por qué una revolución humana? Porque una revolución humana, ¿qué implica? ¿Qué implica la revolución? Un cambio. Un gran cambio, ¿no? Ok. Para bien. Sí, sí, por Esperemos. supuesto, ¿no? O sea, es para bien. Claro. Entonces, la revolución humana es mi revolución humana, es tu revolución humana. Por eso podemos estar de manera conjunta, pero a la vez somos individuales. Pulir. O sea, la idea es pulirte Pulirte para llegar a la iluminación, para manifestar tu máximo potencial. que es la puridad. Exactamente. Ok. O sea, en el budismo Nichiren hay un concepto que se llama los 10 mundos. Ujú. Eh, Estos mundos, muchas personas me han definido, oye Mario, pero son como estados de ánimo. Es mucho más allá que un estado de ánimo. Ujú. Sí, es más profundo que el estado de ánimo, porque el estado de ánimo normalmente lo equiparamos a nuestro exterior, nos condiciona, ¿no? Si está frío, caliente, si llueve, si hace calor, etcétera,
y nosotros mismos condicionamos, ¿no? Ese comportamiento, cuando en realidad el medio ambiente lo hacemos nosotros, Ujú. que es algo interesante, ¿no? Muy pocas personas se ponen a razonar eso, pero el medio El ambiente medio lo ambiente lo haces tú. hacemos nosotros. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Ajá. No, antes de seguir con los 10 mundos. Ok. Te voy a poner un ejemplo. Tú llegas iracundo a casa. Eres casado, ¿no? No. Bueno. Llegas iracundo a la reunión de A lo que amigos. sea, sí. Llegas iracundo a la reunión de amigos. Punto. ¿Qué va a suceder? Va a haber Es personas, contagio, ¿no? exacto, que tú puedes contagiar y decir, no, sí, tienes razón, son estos, son aquellos. Habrá personas que te traten de entrar en razón y te digan, no, no te dejes llevar por eso. Sin embargo, tu ira, al ser iracundo, automáticamente estás permeando todo eso y eso es lo que justamente te está rodeando. Estamos hablando de un aspecto, pero en este sentido, imagínate que 24 horas al día se estés iracundo. ¿Con cuántas personas no hiciste infeliz tu día? ¿Y con cuántas no discutiste? ¿Y con cuántas no trataste de hacerlos entrar en razón porque crees que tienes la razón y con ira les estás reclamando? O sea, cada uno se lleva a su medio ambiente, a donde va, Ujú. ¿no? Entonces, si no somos conscientes de ello, creemos que así somos. Ese es un mundo de los Esos 10. son tus 10 mundos a la vez. ¿10 mundos a la vez? Sí, claro. Ahora vamos. ¿Cómo pasar de 1 a 10? Ahora vamos a esa teoría, muy interesante, ¿no? Desde el infierno hasta la budeidad, Ok. ¿ok? Son 10 mundos. A su vez, esos 10 mundos están, pongámoslo girando, si tú quieres, así como un megaátomo, no sé, imagínatelo, ¿no? Como una Y espiral. como una espiral, sube, baja, ¿sí? Ajá. Y entonces está confabulándose entre ellos. Dentro del estado de infierno están contenidos los otros 9. Ujú. También está la budeidad en el estado de infierno. En el hambre está el estado de budeidad. O sea, cada uno. Ajá. Ajá. Y a su vez están 10 aspectos de tu vida. Tu apariencia, tu naturaleza, tu entidad, ¿no? Tu pensamiento, tu voluntad. Entonces todo eso está generándose en un instante. No tiene, no hay incoherencia porque si yo te digo, vamos a estar enojados, automáticamente te pones de manera seria enojada. Si estamos pletóricos de alegría, entonces automáticamente todas tus facciones cambian a ser pletóricos de alegría. No hay, no hay una inconsistencia. Por eso Gustavo es Gustavo. ¿Sí? Ajá. Eso es algo muy interesante. Cuesta un poquito de trabajo. Ahorita no vamos a dar ese estudio porque nos tomaría más tiempo, pero lo que quiero que quede claro es de que cuando nosotros invocamos Nam-myoho Renge Kyo, nuestra condición de vida, de infierno, hambre, animalidad, Ujú. ajá, éxtasis, tranquilidad. O sea, es como me viene a la mente esta imagen, ¿no? Una piedra que la tiras en un lago y hace ondas, ¿no? Sí, Esos mundos o esas son tus medios ambientes, ¿no? esos mundos ¿Cómo van? son esas ondas Pero van hacia ti, adentro, hacia hacia ti. adentro. Son Ok. tuyos. ¿Y dónde? Pero nacen de dentro, ¿no? Es intrínseco a tu Ok. existencia. O sea, son como ondas energéticas, por llamarle. Quiero que lo veas así, pero piénsalo en individual. Ok. Por ejemplo, tus padres son tus padres por esa razón. Ajá. Tú eres, no sé, a lo mejor el menor de muchos hermanos o el mayor de muchos hermanos, Sí, el menor. ¿no? Entonces, ahí, o sea, todo eso tiene que ver con tu naturaleza de vida, con tu karma, si así lo quieres ver. Ok. Y entonces dices, bueno, con su medio ambiente, con todo eso, te da forma, Ajá, forma. ¿sí? Al ser lo que eres. ¿Cómo es Gustavo? Gustavo es un muchacho así y así y así. Ok. Pero eso es lo que cree Gustavo que es. Pero por eso ahorita a Gustavo le estoy diciendo, eres un Buda y no me la está creyendo, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, O sea, sí. me estoy dando a entender con este sentido de, ok, bueno, ¿y qué hago? Bueno, elevas tu condición humana,
La condición humana, básicamente, para que podamos empezar a entender un estado elevado de vida, primero es consciente, te haces consciente. Ujú. Estás aprendiendo a ser consciente y lo pones en práctica por ti mismo, no porque alguien te dijo. Entonces ya ahí ya estás escalando, ¿no? En esa circunstancia donde cualquier persona con la primera chispa se vuelve otra vez al estado de infierno o vuelve a caer en el sufrimiento. Pero hay personas que ya están aprendiendo y dicen, ok, no me voy a dejar afectar por esa circunstancia, pero estoy aprendiendo de ella, cómo reacciono. Y de cómo reacciono, entonces estoy puliendo, que eso es la comprensión intuitiva. Ok. Y de la comprensión intuitiva, entonces dices, bueno, ya sé que antes era iracundo, ahora ya puedo controlar mi ira y no cualquier cosa me hace enojar. Y entonces empiezas a ayudar a otras personas. Ajá. Y entonces llegas a un estado que se denomina bodhisattva. El bodhisattva, muchas personas y muchas escuelas piensan que eso ya es La budeidad. la budeidad, Ok. ¿no? Pero el bodhisattva no es ser solamente bueno por ser bueno. O sea, el bodhisattva es bueno, sí, porque alienta, ayuda, Pero nada más dignifica. para no perdernos, porque esos conceptos son un poco abstractos y la Exacto. idea es que vayamos aterrizando. Entonces, por lo que entiendo, hay una especie de categorización para donde pone la escuela, ¿no? Hasta llegar a la budeidad Pero todo esto sucede en un instante de tu existencia. en un instante. Cada instante. Ajá. O sea, por ejemplo, al iniciar nuestra conversación tenías una condición humana, ahorita tienes otra. No sé si es de zozobra o de no le estoy entendiendo nada a este tipo, ¿no? Pero Estoy en entendiendo realidad, parcialmente, exacto, pero no importa. sí, pero tu condición humana ya cambió. Ajá. O sea, porque Porque he aprendido algo, aunque sea así. pero estás sintiendo, estás razonando, o sea, y esta circunstancia no es negativa, o sea, no es decir, es muy difícil. No, no es difícil. Yo lo trato de explicar para poder que entendamos un poquito de que la budeidad se puede manifestar en este instante, Ok. ¿sí? Y todo eso, al poder manifestar enojo, también puedo manifestar sabiduría. Al manifestar ira, o sufrimiento, Ujú. entonces también puedo manifestar budeidad, Ajá. ¿sí? O en este caso, eh, no sé, un comportamiento altruista. Ok. Ujú. O sea, y los mexicanos somos el digno ejemplo de ello, ¿no? Del altruismo. El altruismo, por supuesto. O sea, muchas veces puedo no tener todo, pero te brindo de lo que tengo. Sí. Y así somos como mexicanos, y es bellísima nuestra cultura. Mucha solidaridad. Exactamente. Entonces, ese carácter, cuando realmente te lleva con la sinceridad que debe de ser, entonces estás cumpliendo con la etapa de un bodhisattva. El punto aquí es que te mantengas en esa condición humana. El punto no es subir y bajar, cualquiera lo hace. El Ah. punto es de que tú dices, bueno, Gustavo determina que va a manifestar su máximo potencial en esta semana. Y entonces Lo que haces, quiero traducir es la máxima potencial puede ser simplemente que una madre de familia sea una mejor madre, que un profesor sea un buen profesor. bueno, O no lo estoy entendiendo. eso es bueno. Ok, Sí, sí, sí. O sea, puede ser que sí, pero aún es limitado. ok. Por ejemplo, una máxima potencialidad es de que comprendas, bueno, vivo en Yucatán y en este momento mi cuerpo o mi alimentación me está produciendo esto y además de eso estoy comprendiendo por qué mi medio ambiente se encuentra de esta forma o el comportamiento de quienes me están rodeando funciona de tal forma. ¿Qué puedo hacer yo en mi estado de Buda para transformar este entorno y hacer entender a las personas que me están rodeando o con quienes me estoy cruzando que también que tienen mucho potencial dentro de ellos? Ah, ok, eso es que la potencia es infinita. Así es. Entonces, Exacto.
precisamente por eso. Pero al menos un escalón más y es algo. O sea, Estás más sí es cerca. algo, no tanto que se acerca, insisto, porque es fluctuante. Hay veces, y tú mismo podrás decir, entendí un tema a la perfección, pero al día siguiente ya no lo dominas, Ok. ¿no? O sea, o sea, subes. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque nuestra condición humana es así. Entonces, sí, o sea, el estado de budeidad es que sientes verdadero amor por tu prójimo. Ok. O sea, no un amor de te quiero mucho, no, 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 no. O sea, es un amor porque, ¿sabes qué? Somos seres humanos y te voy a ayudar de Es veras. igual a mí. Exacto, eres igual a mí. Oye, pero yo tengo este sufrimiento y tú no. Exacto, es tu sufrimiento, pero también te puedo yo ayudar, ¿no? Ujú. Y entonces respetamos su sufrimiento, nosotros tenemos nuestros sufrimientos, pero avanzamos juntos. Cuando, Es, cuando, cuando uno busca la filosofía budista, etcétera, siempre se reitera esta palabra, ¿no? Sufrimiento. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es la relación con el sufrimiento, la budidad, el budismo? ¿Por qué siempre está este concepto ahí? O sea, lo que queremos es evitar el sufrimiento, o cómo lo ve bueno, la corriente que en este representa. caso, exacto. El sufrimiento viene desde las cuatro situaciones que vive Sakyamuni, ¿no? Ujú. Que se hace una de esas preguntas en su juventud, ¿no? ¿Por qué la gente sufre? Ajá. Si él vivía en un palacio. Ah, ok, sí, es Sí, sí, ¿me cierto. explico? Siddhartha era tentado. Exactamente. Entonces él abre y ve la gente pobre sufriendo, abre y ve la muerte, ve a una mujer embarazada. ¿Sí me explico? O sea, Ok. ve, entonces él se hace esas preguntas. En el budismo Nichiren, el sufrimiento no queremos darlo como un hecho, pero es Ujú. parte de nuestra existencia. Ok. Ese es justamente, o los problemas, porque hay muchas personas que buscan una religión o la salida porque tienen muchos problemas. Ajá. Ok. En el Como una budismo, píldora. exactamente. En el budismo Nichiren, sí, pero ese sufrimiento o esas circunstancias negativas son el combustible para que tú crezcas. Ujú. O sea, un problema nos hace crecer. Nos hace pulirnos. Claro. O sea, hay un problema, es un obstáculo dentro de tu objetivo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes dos formas, o huyes o lo enfrentas. Hay gente que decide huir o darle aparentemente la vuelta y hacer como que no pasó. Sin embargo, a la vuelta de la esquina te vuelves a topar con otro y así vas. Entonces, en el budismo Nichiren, cuando nosotros comprendemos verdaderamente de que, ok, ¿sí? Para yo poder manifestar mi máximo potencial, debo vencer mis sufrimientos, Mi sufrimiento. ¿no? Primero. Primero, Ok. ¿no? O sea, mi sufrimiento, comprender perfectamente por qué nací y por qué voy a morir. Ujú. ¿Tú te has hecho esa pregunta? ¿La muerte te causa sufrimiento? Sí, por eso estoy aquí. Por eso estamos haciendo esto. ¿No? O sea, ¿Qué hacemos aquí? ¿qué ¿Para hacemos qué? aquí? ¿Cuál es el punto de O todo sea, esto? realmente es eso. O Sí. sea, cuando nosotros como logramos entender, voy a morir, sí, es un proceso natural, Ujú. sí, ujú. Y es como Causa sufrimiento, causa sufrimiento a quienes no hemos comprendido. desde que naces todos los días estás muriendo. Exacto. Es más, O sea, es una dice, forma fea de verlo, dicen los pero jóvenes hoy en día, ¿no? Digo, no es porque seamos muy grandes, o por lo menos yo, pero dicen, el que no quiera morir, que no nazca, ¿no? Dicen así algunos jóvenes, ¿no? Pues la primera vez que lo oí dije, tiene sentido. Espero que realmente lo apliquen como debe de ser, ajá. ¿no? O sea, porque en realidad, sí, cada día es un día menos o un día Un día más, más, como como lo ves. quieras ver, ¿no? El vaso. Hay personas que pueden irse hacia la fatalidad y empezar a sufrir por lo que todavía no sucede. Ujú. Ujú. Hay personas que vivimos el presente y decimos, sí, me va a tocar algún día. ¿Cuándo? No lo sé. Pero en realidad, ¿de qué manera? Eso es lo importante. O sea, ¿de qué manera puedes terminar tu vida con un alto grado de sufrimiento aferrándote a una potencial vida que ya no posees? ¿O puedes vivir de tal manera que cuando llegue ese momento hasta lo disfrutes? El concepto de sufrimiento, por lo que estoy entendiendo, budismo, sufrimiento,
puede ser cualquier apego, cualquier adicción, Sí, cualquier mala conducta, cualquier que una persona esté es un aferrada a deseo, un deseo. sencillamente. Ok. Es un deseo. Por eso lo mencioné hace un momento. Los deseos mundanos nos llevan a la iluminación. A quienes practicamos el budismo, ¿eh? Ajá. ¿Por qué? Porque es el combustible. O sea, si tú tienes un deseo, hay muchas personas que ingresan a la Soka Gakkai tratando de cubrir un deseo. Ajá. Ujú. Y entonces, El deseo de no sufrir más. en apariencia, pero normalmente le ponen nombre y apellido, ¿no? A su sufrimiento. Y entonces ahí está. Entonces, conforme van avanzando en su práctica, conforme van evolucionando su conciencia, Ajá. ¿sí? Ahí entonces las personas se dan cuenta que probablemente por lo que iniciaron a practicar, pues es una pequeña cosita y pueden lograr algo mucho mayor, o que no era tan necesario como en aquel momento lo veía. Y entonces ahí empieza un ciclo superior Ok. de transformación. Oye, hay algo muy importante que, bueno, todas las religiones tienen un concepto, una idea de Dios. No sé cuál es el concepto del budismo, porque, bueno, yo he escuchado, o por lo que entiendo, no existe o no tienen esta idea de deidad, como comúnmente se conoce en otras corrientes de pensamiento, filosofías. ¿Cuál es más o menos la idea de Dios o divinidad? Si es En que la hay. ese, mira, sí se rompe un paradigma muy interesante. Sin embargo, no estamos al aire, Ujú, ¿no? No estamos al aire. Lo vamos a explicar. Nan-myoho Renge-kyo es una ley universal. ujú, Ujú. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, ante los ojos de nosotros mortales comunes, ajá, pues dices, "Ay, pues es una frase y todos vivimos y todos estamos en este planeta Tierra en la actualidad". Sí, si nos vamos un poquito más con los ojos más conscientes de la budeidad, te das cuenta que estamos, lo que yo decía hace un momento, que somos seres perfectamente dotados, ¿no? Vivimos en un planeta perfectamente, o que debería estar perfectamente equilibrado, que nuestro sistema solar está equilibrado. Si no, imagínate, ya nos hubiera cargado, ¿no? equilibrio. Exacto. Entonces, en ese sentido, esa ley que nosotros denominamos Nan-myoho Renge-kyo o ley mística, ¿sí? Abarca todo eso, todo eso. Es más, no soy científico, pero y si nos vamos hasta un punto molecular, Ujú. o pluricelular, como somos, entonces el Nan-myoho Renge-kyo también penetra eso, tus células, no es tu mente, penetra tus células, penetra todo tu ser. Es esta idea de expansión y contracción. Mm, ¿Te refieres a la contracción universal o...? Bueno, también la impermanencia es un concepto Exacto, muy budista. exacto, sí, Entonces es como este flujo de sí, energía que sí. Sí, sí, constantemente el se término de renueva. impermanencia, exactamente, es un Ok, constante cambio, constante cambio. es un constante cambio. Entonces, ahí es donde nos genera el mayor número de sufrimiento. No queremos cambiar, no queremos Ok, que se acabe lo aparentemente bueno, ¿no? Por lo tanto, la vida tampoco queremos que se acabe, ¿no? Pensando que es malo la muerte, porque así nos han inculcado, ¿no? Algo como negativo, algo como sufrimiento, algo como ya no estarás aquí. ajá. Suena fatalista, pero en realidad, ¿y en su momento tuve por ahí un encuentro interreligioso, había un Gustavo también por allá, y yo explicaba que justamente esa idea fatalista era de que no, ¿y si no es así? O sea, si es necesario como la noche y el día. Nosotros somos seres vivos, llega para nosotros nuestro siglo nocturno, que estamos en México, porque para los que están en Oriente y en Asia, su ciclo nocturno es diferente, ¿estás de acuerdo? Ujú. Entonces llega nuestro ciclo nocturno, nos da sueño, dormimos y a la mañana siguiente nos despertamos. Y si es así es el morir y el renacer. Algo así pasa cuando mueres. O sea, Dentro de lo que es el concepto budista, sí. Por eso es muy importante ujú.
tener una condición de vida elevada. Ok, pero la conciencia, digamos, este ente llamado Mario Vergara, Gustavo Herrera o el nombre que tú quieras, deja de existir, pasa a otro plano, o simplemente es como una renovación de Fíjate, energía. saltaste la budeidad hasta la vida y la muerte. Tú dime. No sé, yo nada más espero que quienes nos están viendo no se queden con más preguntas que soluciones, ¿no? Yo estoy aprendiendo como la mitad de lo que estás diciendo, pero no importa. Pero bueno, realmente el proceso de la muerte es así, Ok. ¿no? O sea, nosotros cuando llega el deadline, ahora sí, ¡pac! Ajá. ¿No? O sea, en realidad para nosotros es muy importante tener una condición de vida elevada, porque eso nos va a permitir, eh, hay una existencia intermedia y luego se vuelve a manifestar la vida manifiesta. Ujú. Para empezar, ¿qué tal si te digo que la vida es eterna? Ok. ¿Ok? Bueno, Tu vida es eterna. Pongámoslo así. No, ok. no trates de sacar conclusiones. Tu Ok. vida es eterna. Dentro de esa vida eterna, Quiero creer. naces, mueres, naces, mueres, naces, mueres. ¿Reencarnación? No es una ¿O reencarnación, cuál sería la palabra? es una transmigración. Porque si Transmigración. reencarnas, serías idéntico en cada vida, Ok. de Entonces carne. transmigro a otra forma. No, sigue siendo humano, Ok. ¿sí? Pero bueno, ¿cuáles fueron tus causas? Aquí es donde se conecta todo. Ok. ¿Cuáles son tus causas? Ya conociste un poquito acerca del karma. ¿Cuáles fueron tus causas, Gustavo, en esta existencia? Tus causas en la existencia pasada. Tus causas en una existencia más pasada, Que ni siquiera me acuerdo. que no te vas a acordar, Ok. por fortuna, ¿no? Nadie nos acordamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde entra nuevamente todo esto de los 10 mundos. Ajá. Ujú. Digamos que ahorita Gustavo es sano, Ajá. pero de repente te dan a probar cierta bebida, esto, lo otro, y te gusta y le empiezas a meter Ajá. a No ha esa. pasado. Te ha pasado, a lo mejor, no No ha sé, pasado. no, en qué vida, no lo sé, En una pero, vida pasada. pero de repente hiciste esa causa, o estás haciendo o generaste una causa, y en esta vida no había sucedido, Ajá. pero 2 vidas por allá tienes la causa y se manifiesta en esta existencia. Pero cuando dices transmigración, ¿es esto de que transmigro a, no sé, a un águila o algo así? No, no, ¿O no. eso es No, paparruchas? no sé qué significa eso que Ese acabas es de decir. noticias falsas, Bueno, tonterías. no lo llamaría yo así. Entiendo que hay un cúmulo de personas que lo puede creer. Ajá. En realidad, seguimos siendo humanos, Ok. ¿no? Por lo menos con conciencia. O sea, no sé si humanos, porque lo que sí te puedo decir es que no necesariamente vamos a vivir en la Tierra, ¿no? O sea, otra forma consciente. Exactamente. Ok. Vas a tener una forma consciente, Ok. una forma en donde puedas verdaderamente continuar con esta revolución humana o con esta circunstancia de conciencia plena, ¿ok? Ujú. No me ciño ¿cómo se llama? A la idea de que solamente en el planeta Tierra, ¿no? Es muy vasto. Algún lugar del éter, Hay ¿no? muy vasto el universo. Incluso actualmente hablamos de multiversos, que no me gusta meterme yo en ese rollo porque no lo domino, pero quien lo sepa y que diga, bueno, es que hay pues adelante. O sea, en cualquier lugar donde haya una conciencia y las condiciones de mi existencia puedan florecer, porque tu existencia es única. Eso es lo que no tenemos que entender desde un principio. Ok. Tu existencia es única, por eso eres un ser maravilloso. Cada humano es un ser único. Por lo tanto, aunque tengas 10, 15, 20 o 30 hermanos, eres único. Y la misma raíz de tus padres, eres único, Ujú. precisamente por Es que esa eso es un poco causa. lo divertido, ¿no? Porque somos únicos, pero a la vez somos una sola unidad, dicen algunas Algunas otras, filosofías. claro. O sea, ok, pongamos que somos una sola unidad, ¿sí? Entonces, mayor responsabilidad, ¿no? Ajá. ¿A poco no?
Claro, no ver a los demás como como tú uno mismo. mismo. Sí. Es mayor responsabilidad. Entonces, no quiero decir que sea así. Sin embargo, o sea, en el budismo Nichiren, o sea, volviendo al punto, o sea, ¿cuál fue tu último momento en una existencia manifiesta? Pues ya postulamos que es eterna tu vida. Y llegan las condiciones en esa existencia intermedia, en donde nuevamente, de manera natural, bueno, ¿sí? Los seres con conciencia, ¡pum!, te Pero entonces atrae. en ese sentido sí hay una idea de lo divino, ¿no? En el budismo, de lo divino como concepto, como esta entidad casi sobrenatural. Es esa ley de la que yo te Ok, estoy hablando. esto, Es eso. la impermanencia. Esa es la ley de Nanmyo Horengekyo. O sea, ese miojo, ese místico, Ok. ¿sí? O sea realmente, ¿cómo? O sea, no, científicamente yo no te puedo decir, lo leí aquí o ya lo estudié de esta manera, ¿no? En el budismo, realmente que lleva cierta ventaja en ciertos conceptos Sí, que en la mindful. actualidad, que en la actualidad apenas se están visualizando por medios científicos de diferentes ramas, por supuesto. Sin embargo, o sea, ahí está. Ujú. A manera de experiencia, yo tenía 18 años, yo decía, cuando leí el tema de la muerte, y yo quería experimentarlo, ¿no? Yo decía, ya, pues ya quiero ver para saber qué realmente Experimentarlo sí, personalmente. sí, sí, No. claro, ¿no? O sea, pero después dije, bueno, lleva un proceso. O sea, ya cuando comprendí que era un proceso, dije, mejor vivo de una manera correcta De y todas si formas va a me llegar, va a ¿ah? tocar, así es, de todas No hay maneras me va a prisa. tocar. No, pues prisa o no, o sea, al final de cuentas, lo importante es no huir de eso, porque entonces empieza el sufrimiento, empieza la zozobra, no me quiero morir, no me quiero, o sea, ¿cuántas Ok. personas no temen a eso? Ahí está, no es tanto una divinidad como tú me lo acabas de mencionar, pero no nos salgamos de esa ley mística, ¿no? De esa ley que Una es ley universal. exacto, pum, y florece, ¿no? Las condiciones se dan. Hay estudios que Es un fluir, es un fluir de la ok, vida. de la infinitud, como Sigue. lo quieras ¿Lo quieres ver? O aprender sea, o significar. ¿cuántos años tiene nuestro cosmos? Ya lo están Dicen que calculando. 13.000 millones de años, pero Bueno, pero y antes hubo exacto. otro. ¿Y Y de dónde luego, salió? Y vendrá otro. O sea, seguramente sí. Seguramente sí. Y nosotros somos esa. Por eso somos tan importantes. ¿y existe algo así como los 10 mandamientos o una práctica así como que el pecado? ¿O en qué se traduce, digamos, tratando de aterrizar un poco todas estas abstracciones que comentas en la vida real, ¿no? De una persona que practica el budismo. Tiene que estar 10 horas al día, no sé, meditando en algún templo. Es, pues, no sé, ¿cómo vive un budista, digamos, practicante en Mérida? De manera normal, cotidiana. Ok. ¿Por qué? En realidad, nuestra meditación se hace en la mañana. No dura, bueno, puede durar horas si así lo determinas, pero en realidad, pues hasta con 15 minutos es suficiente. En la mañana sales a tus labores, sales a tu día a día, como todos, tenemos familia, tenemos trabajos, Ujú. hacemos lo conducente, tratando de ser conscientes y de hacerlo de una buena manera, ¿no? Lógicamente. Regresamos en la tarde noche, volvemos a hacer nuestra oración, ¿sí? Mañana y noche, con el sentido de agradecimiento de que justamente pues estamos agradeciendo, ¿no? Ese gran día que hemos tenido o las vicisitudes que haya que resolver. Sin embargo, pues para entrar nuevamente en una tranquilidad, ¿no? En una paz mental sobre todo eso. Y, y bueno, a estudiar, ¿no? O sea, lo importante es estudiar. Estudiar del budismo, estudiar de Los lo que nos textos. corresponda, porque aquí el budista, en cualquier parte del mundo donde viva la Soka Gakkai o exista la Soka Gakkai, tenemos fe, práctica y estudio, Ujú. ¿sí? O sea, no tienes que creer por creer, no tienes que practicar por practicar. O sea, hay un estudio que avala que lo que tú estés realizando tiene un porqué y un para qué, ¿no? Entonces, la fe, práctica y estudio.
Tienes el estudio y la práctica, que es tu vida cotidiana. Entonces, eso te va a dar fe en algunos casos. No hay un orden, ¿no? Hay gente que entra por fe en apariencia y después estudia y empieza a practicar. Hay gente que practica primero y después le viene la fe y después agarra el estudio. Ok. O sea, no hay un orden. Sin embargo, esos tres pilares son fundamentales. Porque si, Fe, práctica, estudio. así es, no puedes solamente irte con fe, 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 te vas a volver un dogmático, no sé, ¿no? Sí. Algo que no es el budismo Nichiren, ¿no? Y si te empiezas a ir solo por la parte del estudio, 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 pues tampoco, ¿no? Tampoco, porque no se trata de llenarte de teoría. O sea, es un equilibrio, ¿no? Fe, práctica y estudio. Ok. Eso. ¿Y existe una especie de misa, un sacerdote, un arzobispo? No sé cómo es esa Claro. cuestión. No sé si hay El los budismo, domingos a las 10 tienen que ir. sí, 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 el domingo sí, en eso sí acertaste. Eh, en la Soka Gakkai Ujú. somos una organización laica. Ok. Por lo tanto, no existen sacerdotes, no existen otros seres, ¿no? O sea, Monjes o cómo se no, llama. no, ya no, no, no existe. Y en realidad sí existe una estructura, como toda organización debe de tenerla. Existe lo que es el director general, hablando de mi país, ¿no? Del director general, hay una junta directiva y luego habemos responsables en los estados, ¿no? El responsable de estados, pues también cuenta siempre con su contraparte femenina, Ok. ¿sí? O sea, no somos así de, pues yo soy el máximo líder. No, no, no. Hay una contraparte femenina también, que somos los responsables del Estado, y de ahí, pues hay zonas, que son zonas, denominamos propiamente lugares en donde podemos acudir, reunirnos, dialogar. Ujú. Como en este caso, bueno, gracias por invitarme a tu estudio, pero si estuviéramos en una junta de diálogo, Ujú. pues algún miembro presta su casa y acudimos. Ok. Ajá, por un espacio de una hora, hora y media, a hablar de la enseñanza budista, a hablar de nuestra experiencia, cómo nos ha ido con la práctica. Pero no hay una persona así como que no sé, Máximo jerarca, ajá, ¿no? jerarca o el sacerdote o el... No, no, en este caso, por la organización mundial, en este caso en Japón, pues estaba el presidente Daisaku Ikeda, Ujú. mi mentor, lógicamente. Él ya falleció y él era el presidente honorario de la Soka Gakkai Internacional. En realidad, eh, pues orgánicamente sí, pues estaba en, en la punta del iceberg, pero en realidad nuestras organizaciones, eso se llaman, ¿no? Llevan un orden. Por lo tanto, sí. O sea, si dices, bueno, que una persona, si te refieres por sabiduría o por conocimiento, como tal, no. Por autoridad jerárquica, no Ah, oficial. sí, o sea, autoridad jerárquica organizacional Ok, ok. existe, ¿no? Pero la misma persona que está, en este caso, pongamos Yucatán, ¿no? Mi contraparte femenina y yo podemos ser las máximas autoridades Pero por ejemplo no hay Yucatán. consagrados, así que Ah, tienen no, que no. tener su vida O ahí sea, no, metidos no. O sea, realmente, 24/7. no. Realmente lo que somos camaradas de fe. Ok, Existe la camaradería. ¿Por qué? Porque una persona que también puede que no ostente ninguna responsabilidad organizacional, pero no por eso es menos, ¿no? O sea, es un miembro. El hecho de que nos unamos todos a invocar Nan-myoho Renge-kyo, eso nos hace iguales, ¿no? ok. Como lo expresé desde un principio. La totalidad que el mismo Buda Sakyamuni dijo, pues, que manifieste toda la humanidad, ¿no? El mismo Buda Nichiren, ¿no? Este budismo es para todo el mundo, no nada más para unos cuantos, ni para los monjes, no, es para todas los seres, ¿no? Los seres Ok. humanos. Entonces, con esa misma raíz, seguimos trabajando en la Soka Gakkai. Oye, el Dalai Lama, cómo entra en todo esto? Es... Bueno, nosotros no tenemos nada que ver con el Dalai Lama. Él pertenece a una escuela hinayana completamente, pues, con otras raíces. Ok. Es otra escuela totalmente. Tal vez es como una referencia, ¿no? Como referencia, en alguna ocasión en una conferencia yo escuché que él hacía referencia al Sutra del Loto. Digo, son enseñanzas del Buda Siddhartha, Ujú. ¿sí? Pero no consagramos hacia eso, ni ellos. O sea, ¿por qué? Porque ya te expliqué el tipo de escuelas, cómo se rompen ciertos paradigmas, ¿no? Ujú. O sea,
en este caso la sociedad de los lamas es diferente, completamente diferente. Oye, Mario, muchas gracias por estar acá. No sé, algún otro concepto, idea que quieras expandir un poquito, algo que no te he preguntado, que sientas que es importante. Es muy importante que las personas tengamos apertura en este sentido. Es muy importante que al escuchar algo nuevo, probablemente ahorita, así como tu cabeza ahorita se está, así como te entendí la mitad, bueno, no me Estoy dando necesitas vueltas. entender, o sea, lo importante es que se te quede dando vueltas, ¿no? Lo importante es de que todos sepamos que verdaderamente existe la Soka Gakkai y que no se contrapone porque es un budismo para la vida cotidiana. Ujú. Que si bien ahorita yo usé conceptos, gracias a tus preguntas, que no podía dejar pasar, ¿no? Para Claro. poder esclarecer y no verme de una manera simplista, ¿no? Pero es muy interesante cómo la potencialidad humana verdaderamente se puede transformar la vida. O sea, de manera real, Ok. ¿sí? No es una teoría, Acercarnos a la budeidad, es manifestar lo más manifestarla. posible nuestra budeidad. Ok. Entonces eso es algo verdaderamente que yo invito a que la gente pruebe. Nosotros nos encontramos en la calle 102, número 559, en Zonas Villa Dorada, Avenida Canec, 102, con 102, atrasito de un negocio de llantas, Ok. ¿no? ¿Tienes, Atrás. hay redes sociales de la comunidad Soka Gakkai? Tenemos nuestra Medio de página contacto, web, página web. www.sgmex.org.mx, y también existe la página, pues, que es para el mundo, pero ya obviamente con la afinidad de internet, pues está en cualquier idioma, ¿no? Que es socaglobal.org. Ok. O sea, ahí ustedes pueden entrar, automáticamente pueden ver los conceptos de los que yo hablé, pueden ver incluso más a profundidad las experiencias de vida de las personas, el cómo, porque ahorita faltó mucho hablar de la Soka Gakkai con respecto a la labor en sociedad. O sea, me Sí. preguntaste expresamente de la enseñanza budista. De la filosofía. Exactamente, pero por ejemplo la Soka Gakkai, pues tenemos acercamientos, hay oficinas de representación de Soka Gakkai en la ONU, tenemos muchos acercamientos ahora con encuentros interreligiosos, tanto locales como a nivel nacional, a nivel mundial. Contamos también con exposiciones itinerantes, principalmente todo lo que conlleve a la paz, la cultura y la educación. Eso es la Soka Gakkai en el mundo real. Llevando la palabra de Siddhartha. La luminiscencia. En este La caso, idea de iluminar a las personas. en este caso es Despertar la las base conciencias. del Buda Siddhartha, del Buda histórico, pero en este caso fielmente la escuela Nichiren, Ok, ¿no? La Nichiren Daishonin, perfecto. básicamente, ¿no? Entonces, sí es muy interesante porque en muchas de las ocasiones incluso hemos tenido presencia en Yucatán ya en la sociedad con estas exposiciones que yo te digo, hemos estado en Valladolid y sin embargo, bueno, seguimos, ¿no? Actualmente estamos muy de la mano con el Tratado de Tlatelolco para la no proliferación de armas nucleares Ujú. en nuestro continente, como bien saben, pero también a nivel mundial, ¿no? Entonces, la Soka Gakkai es una entidad o es una organización altruista, ¿sí? Básicamente para la paz de la humanidad, ¿no? De esta manera, como les estoy comentando, o sea, una humanidad verdaderamente no teórica, sino llevada a cabo a la práctica. Perfecto, pues muchas gracias, Mario Vergara Escamilla, de la comunidad budista Soka Gakkai de México, representante de Yucatán. Gracias por tu tiempo. Y bueno, ojalá que hayas aprendido más que yo, porque yo me quedé sesgado de tanta luz, de tanta iluminación. Pero no importa, cuando vuelva a ver el video seguramente lo voy a entender mejor. Así que quédate con nosotros. Recuerda suscribirte al canal, porque es la manera en que le damos ofrenda al dios del algoritmo. Así que nos vemos en la próxima. Suscríbete, comenta qué te pareció. ¿Entendiste más que yo? Comenta ahí. Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. El encuentro con Gustavo Herrera.